Al momento de comprar el sistema de almacenamiento para nuestra computadora, no solo debemos prestarle atención a la capacidad de almacenamiento que necesitamos, esta también debe cumplir una serie de condiciones específicas que influyen en su velocidad. Sean bienvenidos una vez más a TecnoReviews. En el día de hoy veremos los distintos tipos y formatos de unidades de almacenamiento que existen, para que seas consciente y estés lo suficientemente capacitado al momento de realizar cualquier compra. Sin más preámbulos, comencemos. Probablemente la característica más importante que debas considerar al comprar una unidad de almacenamiento, junto con la velocidad de transferencia, sea la cantidad de datos que pueda almacenar. Cuanta mayor capacidad, más datos podrá guardar el disco, así que pensá bien el uso que le vayas a dar antes de comprarlo. A continuación voy a nombrar las diferentes unidades para medir la cantidad de memoria y sus equivalencias. 1000 kilobytes equivalen a 1 megabyte, 1000 megabytes equivalen a 1 gigabyte, 1000 gigabytes equivalen a 1 terabyte y 1000 terabytes equivalen a 1 petabyte. Para que te des una idea, un videojuego promedio pesa entre 40 y 60 gigabytes y una canción 4 megabytes aproximadamente. Si compras un disco duro de 1 terabyte, podrías almacenar en él 250.000 canciones o 50 videojuegos. Durante el transcurso de esta guía voy a nombrar diversas siglas o abreviaciones que deben entender su significado para una mejor comprensión del video. Estas son RPM, sus siglas significan revolución por minuto y es la velocidad rotacional del dispositivo, que generalmente es constante. Cuanto mayor es esta, menor suele ser el tiempo de acceso. Las revoluciones por minuto marcan el ritmo al que va a girar el dispositivo en cuestión, y son cruciales a la hora de obtener la máxima velocidad. PCI Express es un estándar de comunicación para computadoras pensado como bus local de entrada-salida. El objetivo de su desarrollo era que reemplazara por completo como estándar único a buses anteriores como ISA, AGP o el mismo PCI en el que está basado. Básicamente cada puerto PCI Express individual y sus tarjetas instaladas pueden obtener el máximo rendimiento del bus, frente al PCI más lento y saturado cuando el equipo monta múltiples conectores. SATA es una interfaz de bus de computadoras para la transferencia de datos entre la placa madre y algunos dispositivos de almacenamiento, como la unidad de disco duro, lectora y grabadora de discos ópticos, unidad de estado sólido u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Como mencionamos anteriormente, existen diversos tipos de unidades de almacenamiento. A continuación nombraré cada una de ellas para que entiendas sus diferencias y cuál te puede llegar a convenir más según las necesidades que presentes. Comenzaré hablándote sobre el sistema de almacenamiento más utilizado hasta la actualidad, el HDD. Sus siglas significan Hard Disk Drive, o por su traducción al español, unidad de disco duro. La primera empresa en comercializarlos fue IBM en 1956. Están compuestos de piezas mecánicas y utilizan el magnetismo para grabar los datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras, un cabezal de lectura-escritura lee o graba los datos sobre los discos. Cuanto más finos sean los discos, mejor será la grabación, y cuanto más rápido giran, a mayor velocidad se transmiten los datos, tanto a la hora de leerlos como al escribirlos. Por lo general, la velocidad de los discos duros suele ser de 5400 o 7200 RPM, aunque en algunos discos basados en servidores puede llegar hasta los 15000 RPM. Los discos duros utilizan diferentes interfaces para poder interactuar con la placa madre, y entre estos podemos mencionar los SATA, IDE, SAS o SCSI. Existen varios tipos de fabricantes de discos duros, como Fujitsu, Hitachi, Samsung, Seagate y Western Digital. En cuanto al tamaño, las cajas de los discos duros mecánicos pueden ser de 2,5 o de 3,5 pulgadas. Su precio puede variar dependiendo de este tamaño, pero sobre todo de su capacidad de almacenamiento. Y ya que estamos hablando de su valor, es importante mencionar que los HDD son las unidades de almacenamiento más económicas que se pueden encontrar en la actualidad, con lo cual, si contás con un presupuesto ajustado, optar por un disco duro será la mejor opción de todas. Luego llegan los SSD, o por el significado de sus siglas, Solid State Drive, que traducido al español es unidad de estado sólido. Son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los HDD utilizan componentes mecánicos que se mueven, los SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Por lo tanto, casi podríamos considerarlos como una evolución de las memorias USB. No tienen cabezales físicos para grabar los datos. En su lugar incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos. Al analizar detalladamente este sistema de almacenamiento, podemos encontrar grandes ventajas frente a los discos duros mecánicos. A continuación, te hablaré sobre ellas. Son más rápidos en leer los datos porque no hay ningún cabezal que tenga que desplazarse por los discos. Son más resistentes porque no hay partes móviles en su interior. Requieren de menor potencia para su funcionamiento. Son mucho más silenciosos y no es necesario desfragmentarlos para reorganizar los datos regularmente. En comparación con los discos duros
números tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes al no tener partes móviles, son prácticamente inaudibles y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas operativos. En contrapartida, su vida útil es muy inferior, ya que tienen un número limitado de ciclos de escritura, pudiendo reducirse la pérdida absoluta de los datos de forma inesperada e irrecuperable. Los SSD hacen uso de la misma interfaz SATA que los discos duros, por lo que son fácilmente intercambiables sin tener que recurrir a adaptadores o tarjetas de expansión para compatibilizarlos con el equipo. El problema de las unidades SSD era, además del precio tan extremadamente caro que tenían, el lugar que ocupaban, ya que tener una tarjeta de expansión dedicada a un SSD no era precisamente lo mejor, y así es como apareció el conector M.2, que no es más que una ranura ubicada físicamente en la placa base en la que se coloca de forma horizontal un SSD contenido mediante un tornillo. Las ventajas entonces son obvias: mucho menor tamaño ocupando menos sitio en la PC y la eliminación de conectores de la alimentación propios de SATA. Es muy probable que si alguna vez buscaste una memoria M.2 en alguna tienda informática, hayas visto la palabra NVMe. Este es el protocolo usado por las unidades de almacenamiento SSD de más altas prestaciones. Usa los LANes PCI Express 3.0 del chipset para ofrecer un medio de almacenamiento de muy alta velocidad, pues la interfaz PCI Express es la más rápida que existe en el mundo del PC. La interfaz PCI Express está formada por 16 carriles o LANes, de ahí que su nombre completo sea PCI Express 3.0 por 16. Podemos decir que son como los carriles de una autopista. Cuanto más tenga, mayor cantidad de información podrá circular por unidad de tiempo. Cada uno de estos LANes es capaz de transportar 985 MB por segundo de información, lo que se traduce en que una interfaz PCI Express 3.0 por 16 es capaz de transferir 15.75 GB por segundo de información. Un SSD NVMe por 2 usará 2 LANes, con lo que será capaz de ofrecer una velocidad de hasta 1970 MB por segundo, mientras que un SSD NVMe por 4 usará 4 LANes y es capaz de ofrecer una velocidad de 3940 MB por segundo. Con esto no quedan dudas de que los SSD NVMe por 4 son los más rápidos. No obstante, también son más caros y no siempre es posible aprovechar todo su potencial. Los SSD NVMe por 2 surgieron como una alternativa más barata, que aún siendo más lentos, superan con creces lo que pueden ofrecer los SSD SATA 3. Es sumamente importante tener en cuenta que en el caso de usar un disco M.2 con una interfaz PCI Express, debemos tener en cuenta el número de LANes que soporta nuestra placa madre, ya que si el número es reducido, podemos tener una pérdida de rendimiento de la tarjeta gráfica al conectar uno de estos discos M.2. Las unidades conectadas a una ranura M.2 pueden funcionar de 3 formas distintas, o mejor dicho, soporta 3 modos de transferencia de datos distintas. 1. Con el protocolo AHCI que usa SATA. Sirve para conectar en el M.2 unidades SSD normales que van a trabajar a 600 MB por segundo. Estas eran las primeras versiones de M.2, e incluso en los chipsets menos potentes de las placas base, contamos con al menos una unidad M.2 limitada solo a esta velocidad. 2. Usando una interfaz PCI Express con el protocolo AHCI. En este caso estamos utilizando los LANes PCI Express que van hacia el procesador, pero a través del protocolo AHCI normal y corriente. Nos permitirá alcanzar tasas de transferencia más altas, pero aún no al nivel del siguiente. 3. Interfaz PCI Express a través del protocolo NVMe. Es el protocolo de comunicación creado especialmente para las unidades de almacenamiento de estado sólido. La gran ventaja que trae este protocolo es que es capaz de utilizar la capacidad multitarea tanto de la CPU como de las interfaces SSD para procesar varias instrucciones a la vez, algo que AHCI no es capaz de hacer. Es así como se utiliza la capacidad completa de los 4 LANes PCI Express que llegan a la CPU. Las unidades M.2 presentan grandes ventajas frente a sus competidores. Entre ellas nos podemos centrar en la velocidad de lectura-escritura. Actualmente encontramos modelos de SSD M.2 en el mercado con altas velocidades tanto en lectura como escritura. Tamaño. Por razones obvias y ya explicadas, un SSD M.2 es muchísimo más pequeño que un HDD o un SSD convencional. Menos consumo y menos calor. Al ser tan pequeños y sin necesidad de elementos mecánicos a altas RPM, el consumo es mucho menor, ya que funcionan a muy poco voltaje. Esto también ayuda a tener menores temperaturas. Entorno de hardware más limpio. No es lo mismo tener que sacar 2 cables hacia un HDD o SSD SATA que directamente conectarlo en tu placa base y olvidarte. Tasa de fallos
gráficos y seguridad. Aunque la unidad M.2 esté llena, la velocidad de lectura y escritura será la misma, y además se ha comprobado que la tasa de fallos en transferencias es mucho menor. A continuación, voy a dar algunas recomendaciones personales, para que en el caso de que estés planeando comprar una unidad de almacenamiento y estés indeciso en tu elección, puedas tomar estos consejos para elegir un producto que te sirva y que sea compatible con tus otros componentes. En el caso de que tengas una placa madre antigua, te recomiendo que busques el modelo en internet y te fijes en sus especificaciones si cuenta con puertos M.2 compatibles con PCI Express 3.0x4. De no ser así, podrás montar una unidad M.2, pero no a la par de una placa de video, ya que el puerto M.2 utilizará los LANes que también son de la gráfica, obligándote a utilizar los gráficos integrados del procesador, con lo cual lo recomendable en este caso particular es optar por un disco sólido SATA. Si contamos con una motherboard de gama media en adelante, la cual posee los LANes suficientes, lo mejor será irnos por una unidad NVMe, aprovechando todas las ventajas mencionadas anteriormente que este sistema ofrece. Si apuntamos a tener un perfil casual o de oficina, lo mejor para vos será un PCI Express 3.0. En el caso de que mantengamos un labor profesional con nuestra PC, así sea trabajos de diseño, edición o render, lo más óptimo será ensamblarla en una plataforma AMD, ya que AMD cuenta en sus motherboards X570 con PCI Express 4.0, un sistema muy veloz que nos hará trabajar cómodamente con archivos y datos de gran tamaño. Una vez explicado todos los tipos de unidades de almacenamiento, puedo dar como finalizada esta guía. En el caso de que te haya gustado, no olvides dejar tu like, tu suscripción y compartir el video con un amigo. Yo soy Tommy de TecnoReviews y nos vemos en la próxima.